El año pasado, la edición del Galaxy Z Flip Thom Browne se agotó rápidamente. La edición Z Fold 2 Thom Browne también resultó popular. Estos estaban disponibles solo en un número muy limitado. Samsung produjo solo 5.000 unidades para Corea del Sur, pero recibió 230.000 registros de personas que querían comprar un Z Fold 2 personalizado por el diseñador. Por lo tanto, estos son artículos de prestigio diseñados para generar entusiasmo en torno al producto en lugar de ofrecer un impulso significativo a las cifras de ventas. Con esta nueva serie, Samsung hará una nueva edición limitada, la edición Samsung Galaxy Z Flip 3 Thom Browne. Según Let's Go Digital, Samsung fabrica solo uno por generación, es decir, Z Flip pero no Z Fold y Z Fold 2 pero no Z Flip 5G, lo que significa que es poco probable una edición Z Fold 3 de Thom Browne. De todos modos, así es como debería verse la edición limitada de Z Flip 3. Los diseños de Thom Browne son bastante consistentes con un trabajo de pintura gris mate y la franja de 3 colores de la marca registrada, por lo que esta debería ser una representación bastante precisa. Este año la pantalla externa será más grande, una pantalla de 2 líneas de 1.1 pulgadas, y todo indica que estará cubierta con vidrio negro, lo que crea un diseño de 2 tonos. Esto probablemente se conservará para la edición de Thom Browne. Había algunas expectativas de que la pantalla externa tuviera la funcionalidad Always On, pero ese no es el caso, según el último rumor. Algunas especificaciones adicionales es que podría tener un procesador Snapdragon 870, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, One UI 3.1 con soporte DeX, batería de 3273 mAh y potencia de carga de 15 W con cable y 9 W de forma inalámbrica. En cuanto a las cámaras, parece que la configuración de 12 x 12 megapíxeles con una lente amplia y ultra ancha se conservará en la parte trasera, al igual que la cámara selfie de 10 megapíxeles. Las ediciones Thom Browne incluyen además del reloj inteligente auriculares personalizados. Este año también podrían incluir un Galaxy Watch 4 o Watch 4 Classic y el Galaxy Watch 2. El reloj normalmente tiene una pulsera personalizada, mientras que los auriculares suelen tener un trabajo de pintura personalizado. Es posible que también el kit incluya cargadores, cables y covers personalizados. Este paquete suele ser bastante caro. La edición Z Flip Thom Browne se vendió por $2.480, que era más que el costo del teléfono, más el reloj, más auriculares juntos. El Z Flip 3 puede ser hasta un 20% más barato que el modelo actual, en parte debido a que no incluye uno de los últimos procesadores, mientras que el Watch 4 Classic costará lo mismo. Los Buds 2 podrían terminar siendo más caros que los Buds Plus, que están destinados a reemplazar.